En la reunión que convocó ayer el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en Torre Ejecutiva, las autoridades de gobierno involucradas en la gestión de la crisis del agua en el área metropolitana hicieron un balance del estado de situación según su perspectiva y el rol funcional, y la jornada concluyó con el anuncio de una serie de medidas. Estas van desde el inicio de una obra en el río San José para reforzar la escasa reserva de agua dulce de esta zona del país, hasta la exoneración de impuestos en la compra de botellas de agua. El Estado va a dejar de recaudar $10 millones por esta última medida. El presidente también informó que de ahora en más Presidencia va a comunicar de manera diaria en reportes la calidad del agua, tal como se hacía con los contagios durante la pandemia por el coronavirus. Esa información se desagregará por tipo de población según su condición sanitaria para buscar que esos partes diarios que se brinden tengan el máximo de detalle posible, según indicaron fuentes de gobierno que cita hoy el diario El País. Vamos a mantener informada a la población sobre la calidad del agua, dijo Lacalle Pou, la calidad del suministro, y eventualmente también informaremos de los días que puedan quedar de determinada cantidad de agua por delante. Estamos con dos enfoques políticos al inicio de esta ronda de notas en esta materia hoy. Vamos al segundo ahora, Romina. Sí, estamos en línea ahora con el senador Sebastián Sabini, del MPP Frente Amplio. Senador Sabini, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. A ver, una primera consideración. Los anuncios de ayer, ¿qué evaluación hizo? Bueno, lo primero es que esta es la segunda conferencia que se realiza en Presidencia por este tema, ¿sí? Porque parece que tenemos la memoria corta, ¿no? Hace un poco más de un mes se anunciaron obras en Paso Severino, se anunció que la calidad del agua no iba a bajar, que se le aseguraba a la población que la calidad del agua se iba a mantener, y se anunció que se iba a traer una planta desalinizadora por parte de OCE en una semana. Usted se está refiriendo a la conferencia de prensa que encabezó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el 16 de mayo concretamente. Exactamente. Ninguna de esas cosas pasaron, ¿sí? También se anunció que se iban a generar incentivos por parte de OCE a aquellos usuarios que realicen un uso responsable del agua, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Es decir, lo primero que nos preocupa es que cuánto de esto que se dijo ayer se va a ocurrir, ¿sí? Lo segundo, nosotros el día 10 de mayo en el Senado presentamos una minuta que justamente planteaba como una posible medida, una de las que se tomó ayer, que a nuestro entender es de las más importantes. No la única, ¿no? Pero de las más importantes porque implica asegurar el acceso al agua potable, que es justamente la de la exoneración del IVA y el IMESI a las aguas embotelladas. Allí el primer elemento que nos preocupa es asegurar que esa rebaja efectivamente llegue a las familias, ¿sí? Porque con los instrumentos que aparentemente vendrían en el proyecto de ley, eso no está asegurado, ¿sí? Es decir, el presidente ayer habló de una rebaja sensible. Hay que considerar que la carga impositiva que tiene el agua embotellada es relativamente alta, digamos que casi que es extraordinaria. Prácticamente ronda el entorno del 30% del valor, es decir... Sí, el agua embotellada, recordemos, tributa por la tasa superior del IVA, 22%, y además un adicional del IMESI, ¿no?, de 10,5% por litro. Exactamente. Entonces, acá se dice que se va a dejar de recaudar. Bueno, pero se va a dejar de recaudar en el marco de un aumento exponencial del consumo. Es decir, acá no se trata de un digamos, de desprendimiento, ¿no? Sino que es una cuestión que es absolutamente razonable y que nosotros veníamos planteando, también lo hicimos en la Cámara de Diputados, allí estableciendo algún mecanismo inclusive para asegurar esa llegada. Ahí lo que usted dice es, porque desde el gobierno se señala que esta medida de descontar y rebajar, perdón, el IVA, ¿verdad?, los tributos,
en el caso del agua embotellada, tendría un costo fiscal de $10 millones. Sí, pero si yo vengo con multiplicación del consumo, en algunos casos por 5, ¿sí? Evidentemente que la pérdida de recaudación no va a ser, digamos, tan grande en la medida que estuve por lo menos un mes y medio recaudando muy por encima de lo que venía recaudando. Entonces, pero dejemos ese asunto de lado, que para mí en este momento no es lo más importante, sino que es asegurar que la rebaja llegue a los hogares. Entonces, allí hay varios mecanismos. Podría usarse un mecanismo de devolución electrónica, podría usarse un mecanismo de voucher, podría usarse una definición tarifaria del precio del agua, ¿sí? Ninguna de estas cosas están en el proyecto. Y nuestra duda, nuestro miedo es que en definitiva, en la medida que existe una alta demanda, evidentemente, porque hay no solo, digamos, personas que tienen problemas de salud, niños, no podemos, digamos, hacer un mate, ¿no? Con agua de la canilla. No solo existe un tema de demanda, sino que hay miedo también, el miedo de consumir el agua de la canilla. Entonces, eso está haciendo que haya una demanda muy grande y eso va y está empujando los precios para arriba. Entonces, si nosotros simplemente votamos, que evidentemente vamos a votar, ¿no? Pero nos preocupa este aspecto que el presidente lo soslaya simplemente con la acción de la Comisión de Defensa del Consumidor, informando cuál es el precio que deberían de pagar los usuarios, pero evidentemente en la desesperación los usuarios van a terminar pagando lo que sea, porque a veces lo que está ocurriendo es que vamos al supermercado o al almacén y queda poca agua embotellada. Entonces, si no hay otras acciones, nuestro miedo es que efectivamente esa exoneración tributaria se licúe en el precio final que paga el consumidor. Este es uno de los aspectos que vamos a discutir y que nos gustaría llegar a acuerdos, porque además en el caso de diputados, donde el día 13 de junio, es decir, hace muy poquito, se votó una minuta también en este sentido, y que justamente uno de los aspectos que incluía, que el Frente Amplio incluía, tenía que ver con ese control de precios, para que esa rebaja, que para nosotros es tardía, es decir, que se podría haber realizado hace ya mucho tiempo, efectivamente para llega. Ustedes directamente ahí habría que ir con el agua embotellada a un control de precios. No basta con que el área de defensa del consumidor indique un precio de referencia. Bueno, a ver, estamos dispuestos a discutir el mecanismo. Puede haber diferentes mecanismos para asegurar que esa rebaja llegue a los usuarios, ¿sí? De repente el control de precios, como se hacía en alguna época, digamos, por la vía administrativa, se podría fijar de parte del Estado, sino perfectamente los mecanismos de devolución de carácter electrónico al momento de pago, con medios de pago se podría hacer. Es decir, hay diferentes posibilidades y no nos cerramos a discutir el mecanismo. Lo que decimos es que hay que asegurar que esa rebaja, que es una rebaja importante y que va a afectar fundamentalmente a los sectores de menores ingresos, que han visto cómo de repente no consumir agua embotellada tienen que empezar a gastar 3.000 pesos por mes para ese producto que es esencial. Bueno, efectivamente tenga una realización. El otro aspecto que para nosotros es clave es que y que el gobierno, digamos, lo ha soslayado absolutamente, cuando de repente en el papel de oposición fueron muy enfáticos en esto. Recuerdo perfectamente lo que fue el debate que tuvimos en torno a este tema en Maldonado en el año 2015, donde evidentemente no se le puede cobrar a la gente como si estuviera consumiendo agua potable cuando no se le está consumiendo, no se le está proveyendo agua potable. Entonces allí creo que tiene que haber algún tipo, justamente además porque la población está incurriendo en otros gastos que no tendría que estar incurriendo si OCE efectivamente digamos cumpliera con su deber de proveer agua potable, a todo lo que es el área metropolitana, una reducción drástica en la tarifa, ¿sí? Eso parece que es evidente, y hasta ahora el gobierno no parece darse cuenta que ese es un camino que en algún momento va a tener que recorrer, porque no está cumpliendo con su cometido. Y respecto a las obras que se anunciaron, ¿cómo las ve? ¿Qué impacto estiman que pueden tener?
Bueno, realmente no tenemos mayor información que la que se dio. Somos escépticos en cuanto a que anuncios de este tipo ya hemos escuchado y después no pasa nada, ¿no? Es decir, uno a veces tiene la sensación de que el gobierno está tirando un poco de fruta, porque en la conferencia de Álvaro Delgado se dijo que en una semana iba a estar en nuestro país la planta desalinizadora. Sí, que no se pudo cargar en el avión Hércules, ¿no? Por el tamaño del contenedor y bueno, la planta recién llegaría dentro de algunas semanas. Sí, estamos hablando de temas sensibles, ¿no? No podemos fallar en esto. Entonces, a nosotros nos gustaría tener más información en cuanto a la hora que se anunció, que realmente no la tenemos. Su colega Adrián Peña recién mencionaba como señal política del hecho de que, bueno, de que haya encabezado la conferencia el presidente y también convocando a los ministros que van a estar directamente involucrados, ¿no? De aquí en adelante y sobre todo si se agudiza el problema. ¿Qué evaluación hace usted de eso? No tiene información en cuanto a las características de esa obra, el impacto ambiental, los costos, cómo se va a desarrollar y si efectivamente va a ser una solución. Parece extraño que de un momento a otro tan rápidamente aparezca una solución a este problema cuando venimos de una situación en donde el organismo principal, rector de las políticas del agua en este país y que nos tiene que asegurar el derecho al acceso al agua, no solo ha perdido funcionarios como se ha planteado por parte del sindicato, sino que tuvo una reducción en su inversión en montos anuales de $40 millones. Entonces ahora parece que con $20 millones esto se va a resolver y bueno, ojalá que sí, pero... No es una solución, y por lo que se informó ayer es un paliativo, ¿no? Es una medida que permitiría mezclar menos agua con alta salinidad, digamos, ¿no? Bueno, muy bien, veremos qué es lo que se informa en el Parlamento. Hasta ahora lo que puedo decir es que nosotros no tenemos más información que la que se dio en la conferencia de prensa. Esa es la realidad y espero que en esta oportunidad los anuncios efectivamente se concreten y no queden simplemente en un mensaje vacío. Senador Sabini, del MPP Frente Amplio, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, gracias a ustedes, un saludo grande. Que pase bien.